Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, les damos la bienvenida a un nuevo especial de nuestro programa Salud es Vida. Hoy hablaremos de 3 partes de nuestro cuerpo que son fundamentales para nuestra vida y que están muy conectadas entre sí. Gracias a ellas respiramos, oímos y nos alimentamos, además de muchas otras funciones que vamos a conocer en este programa. Nos referimos a los oídos, la nariz y la garganta. Hay mucho que hablar de esto, así que iniciemos de inmediato este programa donde, como cada semana le decimos, salud es vida con Univida. Tenemos muchas preguntas y para comenzar a buscar las respuestas damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico del Jackson Memorial de Miami y de los Centros Univida. Bienvenido a este programa, doctor. Dijimos al comenzar nariz, oído, garganta, pero el nombre es creo uno de los más largos que hay. Otorrinolaringólogo. Eso es correcto, Mario. Ese es el especialista, ¿verdad? Correcto, correcto. Hay tantas preguntas que no sé por dónde empezar, pero voy a partir por decir que el oído, la nariz y la garganta están conectados. Extremadamente conectados, Mario. Ambos, bueno, la nariz y el oído y la garganta, pues hay una conexión muy estrecha y todas las cosas que van pasando en uno o van afectando a uno, pues pueden afectar al otro. ¿Y qué pasa, doctor? La gente le pasa. Se mete a la piscina, se le tapan los oídos, en el avión se le tapan los oídos, cuando sube a una cordillera y hay más o menos mucha altura de la que está acostumbrado, se le tapan los oídos. ¿Qué pasa con los oídos? Lo que está pasando, Mario, es que dentro del oído pues tenemos una membrana conocida como la membrana timpánica y esa membrana por diferencias de presiones pues puede ser afectada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos sumergimos en el agua, pues la presión sobre esa membrana timpánica aumenta. Cuando viajamos en un avión y las presiones pues cambian, pues obviamente también esa membrana timpánica se ve afectada y también al estornudar, pues pasa básicamente lo mismo. Ya que habla de la membrana timpánica, me imagino que usted habla del tímpano, porque mi papá, que nació en una época anterior, lamentablemente por una enfermedad, se le rompió un tímpano. Entonces él escuchaba solamente por un lado, no por el otro. Parece que el tímpano tiene mucho que ver con la capacidad de escuchar también. Claro que sí, Mario. El tímpano es una parte fundamental, esencial de la habilidad de nosotros como seres humanos de poder escuchar. Porque el tímpano vamos a mirar aquí, este es el oído, ¿sí? Y tenemos un canalito. Al final de ese canal, que se conoce como el canal externo, ¿verdad? Vemos que hay una membranita que divide el canal externo del oído medio, que es esta parte de aquí, que tiene un tubito conocido como el tubo de Eustaquio. Ah, mire, la trompa de Eustaquio le llaman. O la trompa de Eustaquio, claro, correcto. Y lo que le quiero preguntar, porque esto es muy común y hasta yo seguramente incorrectamente lo hago, lo hace la mayoría de la gente, para limpiarse los oídos se mete un algodón con un palito de estos que venden en la farmacia. Claro. Y eso no es lo recomendable. Eso no es lo recomendable, Mario, y eso no es bueno. ¿Por qué?
porque la secreción natural del oído pues va saliendo, y si entonces uno con ese algodoncito lo va empujando hacia adentro, entonces produce que ese cerumen o ese wax se vaya acumulando en contra de la membrana timpánica, y eso cause un tipo de obstrucción con el tiempo. ¿Cuál es la enfermedad más común del oído? Bueno, existen varias enfermedades del oído, Mario. Existen enfermedades como las infecciones del oído, existe la pérdida de la audición, existe el conocido como tinnitus, que es pues el zumbido que muchas personas, especialmente a una edad avanzada, pues empiezan a desarrollar. Yo tengo un amigo que tiene 88 años y tiene este zumbido. ¿Tiene solución eso? Bueno, la mayoría de estos zumbidos pues no tienen solución, porque es un proceso, bueno, debería decir no tiene cura, pero solución sí. Existen algunos métodos que podemos hacer para nosotros poder mejorar los síntomas de ese paciente. Sin embargo, una cura como tal, muy pocos de ellos pues tendrían. Ahora voy a otra cosa, y yo siempre me estoy poniendo como paciente aquí cuando dicen sobre 65, por ahí pues decían que una de cada 3 personas de 65 a 74 años tiene algún nivel de pérdida de audición. Como yo tengo más de 74, le quiero decir que he notado con el tiempo, y cada vez más, que una cosa en el oído mío ya no enfoca como enfocaba antes, en el sentido de que cuando yo estoy con 5 o 6 personas y hay 2 personas hablando aquí y me pregunta algo el del frente, no escucho nada. Sin embargo, antes yo sí escuchaba porque lograba enfocar mi oído hacia la persona. ¿Está en lo correcto o una idea mía? Bueno, Mario, pudiese ser varias cosas, ¿verdad? Porque el problema de atención es uno de los problemas que no tiene nada que ver con el oído, ¿verdad? O con la audición, y nos afecta a nosotros como individuos, especialmente cuando vamos envejeciendo. Pero claro está, existe una pérdida de audición en muchas personas a medida que vamos envejeciendo, que pudiese tener algo que ver con lo que usted acaba de mencionar. Ahora, al principio usted habló de este sonido, que el zumbido del oído y el pito en el oído. ¿En algún momento ese zumbido o pito tiene alguna importancia o no? Sí, como no, Mario, es extremadamente importante, porque el zumbido como tal es un síntoma, no es una enfermedad, pero se refiere a que pudiese haber una serie de enfermedades que lo estén produciendo, y puede ser cosas tan simples como una obstrucción mecánica en el oído externo, en el canal auditorio externo que habíamos mencionado, como por ejemplo el wax, o una infección del oído que se pudiese ir yendo a medida que se vaya resolviendo el problema. O curamos la infección, o sacamos ese wax que está ocurriendo, que está ocasionando la infección. Pero existen otras enfermedades que pueden ser enfermedades permanentes, como la enfermedad de Meniere. El síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere. Y existen... Ese es que a uno lo marea, ¿no? Y claro, sí, el síndrome de Meniere te puede dar mareo, te puede dar el desbalance a la persona, y también te da este zumbido. Un amigo me dijo, ya que usted va a estar con el doctor Rodríguez, pregúntele, porque me han dicho que hay algunas medicinas que pueden ocasionar un zumbido en el oído. Yo le dije, eso es imposible. No, eso es muy posible, Mario, porque existen una serie de medicamentos que son ototóxicos, es decir, causan trastornos en el oído interno, especialmente en el nervio, en las células nerviosas que siguen en la parte interna del oído. Y esos medicamentos, como por ejemplo en el caso de antibióticos, como la gentamicina, un antibiótico que se usa mucho en Latinoamérica, como el caso de los medicamentos quimioterapéuticos. Para la quimioterapia. Correcto. Y ahora otra cosa que me da vergüenza decir, pero mi mamá cuando tenía dolor de oído me ponía aceite calientito así en el oído, otros ponen agua tibia, otros ponen cebolla, ajo. ¿Sirve algo eso, estos remedios caseros? Y muchos de estos remedios caseros pues trabajan, y lo hemos empleado. Yo mismo he tenido a veces una infección de oído y me he puesto un poquito de agua caliente y tibia, pero lo importante de esto es que antes de que alguien vaya a hacer algo similar, pues que consulte un médico, porque a veces podemos empeorar el problema tomando o haciendo algunos de estos remedios caseros. ¿Qué es, diría usted, lo más común que la gente sufre de los oídos, el mayor porcentaje?
Bueno, yo creo, Mario, depende de la edad de las personas, porque en los pacientes jóvenes, ¿verdad? En los niños, etcétera, es muy común las infecciones de oído porque existe un gran porcentaje de infecciones virales, infecciones bacterianas que nos afectan la garganta, nos afectan la nariz y por ende, pues nos ocurren las otitis medias, etcétera. Eso es una de las condiciones más comunes que existen. Ya en una edad avanzada, el presbiacusis, que es la enfermedad de pérdida de audición, y también la otosclerosis también ocurre muy frecuentemente en los pacientes de una edad más avanzada. Y ahora vamos a otra cosa de la edad, porque con la edad se va perdiendo el pelo en muchas partes y van creciendo pelos en otras. Y dentro de eso crecen pelos en las orejas y hay conversaciones que dicen hay que cortar esos pelos, no hay que cortar esos pelos, lo vamos a ver después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. La ciudad, que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo, con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. Estamos en el programa Salud es Vida de Univida junto al doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando del oído, de estos pelitos que le crecen a las personas mayores en el oído que mucha gente se los corta. ¿Es bueno cortárselo? Esa era la pregunta que quedó enganchada. Bueno, Mario, no sé si es bueno cortárselo o no. La teoría dice que evidentemente estos pelitos pudiesen servir como una barrera para evitar la entrada, por ejemplo, de algunos insectos, etcétera. La realidad es que estos pelitos surgen por cambios hormonales que vamos sufriendo, etcétera, y el hecho de que los quitemos, pues no tiene ningún criterio clínico que nos vaya a afectar. Bueno, el otro día estuve en un hospital y al lado mío había un acompañante de un paciente cubano que me dijo, ¿a qué viene? Bueno, mi señora viene a una cirugía de un tabique desviado. Sí. Le dije, de la nariz, me dijo. Eso, el tabique desviado significa que hay que operarlo siempre, molesta, causa problemas. Bueno, Mario, la realidad es que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene una pequeña desviación del tabique. Ahora, nosotros no hacemos ninguna intervención quirúrgica a no ser que ese tabique esté demasiado desviado, la pronunciación sea tal que le ocasione problemas al paciente, como problemas como infecciones recurrentes, sinusitis recurrente, problemas a respirar, etcétera. Si no, no hacemos nada. Ahora, esto no viene al programa, pero es como experiencia personal. Conozco una persona que se hizo una cirugía estética en la nariz y después de hacérsela quedó, como dicen ustedes, fañoso, maramlán. ¿Eso puede pasar? Y eso puede pasar y pasa no tan frecuentemente, pero y especialmente en el periodo de recuperación. Y una de las razones por la que eso pasa es porque nosotros tenemos senos nasales dentro de nuestra cara y esos senos nasales pues nos ayudan a resonar la voz. Cuando
hay una cirugía de este tipo, a veces puede haber daño a esos senos nasales, a veces la inflamación como tal puede ocluir esos senos nasales y entonces pudiese oírse una voz que es fañosa. Bueno, recordando a mi padre nuevamente, fue aficionado al boxeo y me gusta mucho ver boxeo. Uno de los órganos que más se afecta con los golpes en los boxeadores, además los boxeadores tienen la nariz casi destruida. ¿Qué puede ocasionar un golpe en la nariz? Bueno, el golpe en la nariz, evidentemente lo más obvio es la ruptura del hueso nasal. También puede ocasionar una hemorragia dentro del cartílago que cubre la nariz y entonces eso puede ocasionar que ese cartílago puede morir. Entonces también puede causar un sangramiento bastante profuso, etc. Bueno, también a veces uno va al médico y el médico le dice, tiene pólipos nasales. ¿Qué es un pólipo? Bueno, un pólipo nasal, Mario, es una formación de tejido mucoso, es como un pedacito de lágrima colgando y la mayoría de las veces son benignos, son formaciones benignas y que te pudiesen causar, depende del tamaño, pues algunos problemas con la respiración, te pueden causar quizás un poco de sangramiento, pero son malformaciones, son formaciones benignas. ¿Y qué pasa cuando sangramos de la nariz? Cuando sangramos de la nariz, la mayoría de las veces sangramos de la parte anterior. Existen dos tipos de sangramiento en la nariz, uno de la parte anterior de la nariz y otro de la parte posterior de la nariz. La parte anterior se llama como el plexo de Kissenbach y ese plexo son vasitos bien pequeñitos que existen dentro de la nariz y que entonces cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos el dedo porque queremos arrascar la nariz o tenemos un pequeño trauma en la parte anterior de la nariz, pues sangramos. Ahora, ese sangramiento típicamente para por él mismo y no es tan peligroso. Hay sangramiento en la parte posterior de la nariz donde los vasos sanguíneos son un poco más grandes en calibre y entonces esos sangramientos pueden ser un poco más profusos que los de la parte anterior de la nariz y pueden traer complicaciones. Los que son alérgicos, que hay muchas personas alérgicas, están muy familiarizados con la rinitis alérgica. Que es, digamos, el que le vaya cayendo agua de la nariz. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Se cura? ¿Y por qué esto es bastante molesto para la gente? Bueno, es extremadamente molesto, Mario, y depende de muchas personas de la estación del año, ¿verdad? Porque la rinitis alérgica tiene que ver con eso mismo, con una alergia al polen, al polvo, a cualquier de estos componentes que podemos tener en el medio ambiente y entonces ocasiona toda esta serie de síntomas. Son síntomas alérgicos porque existe la inflamación, existe la secreción de líquido que no es purulento, existe la inflamación, las secreciones en los ojos, el enrojecimiento, la coriza, etc. Bueno, hemos visto, yo he visto además en las personas como nosotros, mayores, tenemos más rinitis que lo habitual. Por lo menos yo me doy cuenta que uno amenaza, digamos, en la mañana cuando se levanta, ya tiene mucha secreción y esa a veces se mantiene en el día o cuando hace mucho frío o cuando hace calor, digamos, por muchas razones se produce la rinitis en esta edad avanzada. ¿Hay alguna razón para eso? Y eso, Mario, yo creo que viene dado, no creo que tenga que ver exactamente con la edad de la persona como tal, pero sí con muchas cosas que están pasando en el medio ambiente. Yo mismo me levanto con la nariz así también y muchas personas que duermen bajo temperaturas bien frías, como produce un tipo de resequedad dentro de las vías respiratorias y entonces existe algún tipo de secreción que la vemos y entonces también existe todo este componente quizás alérgico que pudiese causar todas estas condiciones. Me han dicho también que el COVID ha dejado como problema crónico en algunos de los contagiados una especie de rinitis. No me conteste ahora, doctor, lo vamos a hacer después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.
Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Este es el programa Salud es Vida. Doctor, quedó pendiente lo del COVID y la rinitis. Sí, Mario, bueno, el COVID es una condición que mayormente afecta el sistema respiratorio, a pesar de que es una enfermedad sistémica y que puede pues afectar cualquier parte de nuestro cuerpo, pero especialmente las vías respiratorias, y por eso muchas personas quedan no solamente con un tipo de rinitis, la secreción por la nariz, etcétera, etcétera, pero también con una tos persistente, y todo eso es debido a un proceso inflamatorio que crea el COVID dentro de nuestro sistema respiratorio superior. Ya estuvimos en el oído, pasamos por la nariz, nos vamos a la garganta, que también está conectada con la nariz y con el oído, y que todos sabemos que se afecta cuando tenemos un resfrío muy fuerte. La garganta inmediatamente lo indica, y además el doctor que antes a uno lo revisaba con una cucharita, que ahora no, porque ahora hay un palito que está totalmente aséptico, pero miraba y decía, antibiótico, porque veía que había unas pintitas blancas en la garganta que significaba que necesitaba antibiótico. Correcto. Porque eso significaba que había una bacteria. Correcto. Pero también cuando yo era niño, y si uno se resfriaba 2 o 3 veces seguidas, el doctor decía, sáquele la amígdala, eso se acabó. Ya eso se acabó, Mario, porque nosotros comprendemos que ese tejido que compone a la amígdala es un tejido extremadamente importante y esencial para nuestro cuerpo, puesto que es parte del sistema inmunológico, es decir, ahí pues es donde los anticuerpos nuestros pues combaten las bacterias, combaten los virus, y esas plaquitas a las que usted se refería anteriormente se refiere a ese proceso de muerte de esas bacterias, de esos virus por nuestro sistema inmunológico. Vi además en un reportaje que nuestra boca está llena de bacterias y de virus. Correcto. Bueno, en nuestra boca está llena de bacterias, pero en realidad son bacterias que son bacterias buenas, no son bacterias que en realidad nos están ocasionando ningún tipo de problema. En realidad, si usted se hace un cultivo de su boca, pues vas a encontrar bacterias como por ejemplo estreptococos, quizás encuentre un estafilococo, etcétera, pero son bacterias que nuestro sistema inmunológico las mantiene bajo control y ellas no nos están causando ningún tipo de problema. ¿Cuál diría usted que son las afecciones a la garganta más serias? Bueno, las afecciones a la garganta más serias, si vamos al extremo, yo creo que sería el cáncer de garganta. Sin embargo, existe una serie de otras afecciones que no son tan serias como son las mismas infecciones de la garganta, existen algunas úlceras en la garganta, existen otros trastornos en la garganta, pero que no son tan serios. Usted como es romántico, doctor, ¿qué hay de la enfermedad del beso, la mononucleosis? No, Mario, la mononucleosis es una enfermedad que es muy común, especialmente entre los jóvenes, y por eso es que se conoce como la enfermedad del beso. Es una enfermedad viral, una enfermedad que nos ocasiona una serie de síntomas virales como tal, es la fiebre, la típica linfadenopatía, pues los ganglios en nuestro cuello se nos inflaman, en la parte posterior de los oídos a veces se nos inflama, y también puede ocasionar
problema con inflamación del vaso, por eso le decimos a los pacientes que tienen esa enfermedad, pues que descansen, que no hagan deportes, que puedan traerle trauma al abdomen, puesto que se puede romper el vaso y pudiese causar un sangramiento, etcétera. Bueno, antes había hasta una frase que decía, no tiene papán, va a tener papera, porque no sé si la enfermedad todavía existe, pero yo tuve papera. Y paperas tiene que ver con la garganta. Y claro que sí. Bueno, la papera es por un virus. ¿Existe ¿verdad? todavía? Y existe, pero no es tan común porque nosotros a medida que hemos desarrollado las campañas de vacunación, pues la papera pues ha disminuido. Pero de vez en cuando hemos visto 1 o 2 casos de papera, especialmente en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos. Y esto me parece interesante. Yo he trabajado, estoy cumpliendo 60 años de trabajar con la garganta y por eso he hecho cursos para aprender a hablar. Y si usted se fija, yo hablo con esta caja de resonancia y para proteger las cuerdas vocales. Aquel que no lo hace y usa sus cuerdas arriba se inflama y queda afónico. Y eso es correcto. Existe mucho grado de inflamación y eso lo vemos muy frecuentemente en aquellas personas que usan su voz, no solamente los locutores como usted, Mario, pero también en los cantantes. Y vemos afecciones en las cuerdas vocales que vienen desde problemas tan simples como una inflamación hasta problemas de desarrollar pólipos dentro de las cuerdas vocales donde la persona queda afónica y en casos extremos a veces pues necesitan hasta cirugías. Doctor, ¿qué recomendaciones para terminar podríamos darle a nuestro público para prevenir afecciones a los oídos, nariz y garganta? Bueno, Mario, tendríamos que cuidarnos mayormente, vamos a suponer, para los oídos de los ruidos que sean muy altos, tratar de evitar todo eso cuando vamos, por ejemplo, a un campo de tiros, pues cubrirnos los oídos, cuando vamos a una discoteca, pues tratar de alejarnos de música que sea muy alta. Para la garganta y la nariz, pues tratar de evitar exposición a los virus, tratar de mantenerse alejados, lavarse las manos para evitar contraer infecciones bacterianas también. Doctor, muchas gracias. Yo creo que nuestro público y yo hemos aprendido mucho hoy día. Doctor Orlando Rodríguez, le agradezco. Hasta la próxima semana con Salud es Vida de Univida. Esa es la fecha del concierto, mi gente. 2 de septiembre. Ale, Blanca, 2 de septiembre, la fecha del concierto. Están al limbo, Ceres. 2 de septiembre. Recordar es volver a vivir. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, estamos arriba. Hola mi gente, soy Alexander y quiero invitarlos este próximo 2 de septiembre a esta gran noche de reencuentro Jacob Forever, Alexander, Nando Pro en el Guasco Center. Ahí los esperamos. Concierto único y exclusivo, Jacob Forever y Alexander en el Guasco Center.